Buenos días, nos encontramos con el doctorante Eury Márquez Mendoza, quien en esta sesión tratará la primera parte de un libro de Gustavo Bueno nominado El mito de la cultura. Sin más, le damos la palabra a nuestro estimado Uri. Sí, muchas gracias. Bueno, en esta primera sesión vamos a abordar una pequeña parte de lo que tiene que ver aquí en el índice con el prólogo a la séptima edición, el preludio y la prehistoria de la idea de cultura, que es básicamente la idea de cultura subjetual, ¿no? Aquí nominada subjetiva. Em, Como se podrá ver aquí en la primera lámina, tenemos del libro de El mito de la cultura de Gustavo Bueno. Es uno de los libros más conocidos dentro de su producción. Este es digamos, esta edición más reciente, es de 2014. Y bueno, sería prudente empezar digamos, con las ediciones que se han hecho de tan ingente libro, porque es un libro que ha causado bastante polémica, sobre todo en un sentido, es, pues metodológico, en cuanto referido a la propia metodología de Gustavo Bueno, ¿no? El proceso de reconstitución a través de a través de un progreso, ¿no? De lo que serían aquí los constituyentes conceptuales, en este caso de lo que es la cultura, ¿no? Que es lo que le ocupaba en este momento a Gustavo Bueno. La primera edición se remonta a 1996, y bueno, ya llegamos a la séptima edición, que es la que se va a abordar en este video. Hay otras más, que es hasta la del 2014, pero esas las dejamos fuera, ¿no? Básicamente lo que cambian son los prólogos que se añaden. La, la que está en azul es básicamente la que vamos a trabajar en esta sesión, es el mito de la cultura en la edición de 2004, publicada por la editorial Prensa Ibérica. También la anterior, la primera, es de la misma editorial, ¿no? Tenemos una edición en alemán, que es una traducción que hizo Nicole Holzenthal en el año 2002. Apareció publicada bajo el sello editorial de Peter Lau, ¿no? Y bueno, por supuesto que está la de 2014 para la edición hispanoamericana con nuevo prólogo añadido, publicada por Carpio Editores. eh, y la que señalaba que es la de 2016, que es de Pentalfa, ¿no? Bueno. Sin más, quisiera comenzar con este prólogo del 2000, esta tablita que aparece en el prólogo del 2000, de la edición de 2004, que básicamente son las ideas de cultura que se van a manejar, no con un sentido como señala Gustavo Bueno al principio, no, un sentido al principio, es decir, en el primer capítulo, en un sentido desmitificado, porque eso sería una tarea no pertinente para el libro, ¿no? Sino, es decir, para los planteamientos a los que él quiere llegar, sino básicamente la reflexión de lo que es este mito obscurantista que ha permanecido todavía hasta la fecha, ¿no? Eh, y bueno, tenemos aquí las ideas de cultura que él va a desarrollar, que son el humanismo culturalista, el antihumanismo o anticulturalismo y el praeterhumanismo, todas derivadas, digamos, de la dicotomía entre lo que es cultura hombre en filosofía o, si nos retrotraemos a una filosofía más antigua, básicamente la dicotomía entre cultura y naturaleza, ¿no? Que se ha visto así de una manera dicotómica, y que tampoco se ha reflexionado, ¿no? Eh, y bueno, de ahí se derivan otras doctrinas en las que se sostiene, digamos, eh, una idea mítica de lo que es el hombre en relación a la naturaleza y viceversa, ¿no? También la naturaleza en relación al hombre. Y bueno, aquí en el cuadro lo divide él en dos puntos de vista, que sería el espiritualismo de la cultura y el materialismo de la cultura, ambas expresadas en filosofías con autores específicos. En el caso de la primera, que bueno, tendremos a autores como Fichte, Casire y Ortega y Gasset, que es lo que correspondería a la escuela del espiritualismo humanista.
En cuanto a la segunda, que es el sobre humanismo cultural y espiritualismo antihumanista, que sostiene lo contrario del espiritualismo humanista, pues tendríamos a Frobenius, a Spengler y a Kerler. Y en la tercera, que sostiene, digamos, una relación que toma tanto de la primera, de la A como de la B, eh, pero separando, ¿no? Esta condición entre hombre y naturaleza, que es básicamente el espiritualismo humanista, pues tenemos a Hegel, ¿no? Y en lo que se refiere a las filosofías de cuño materialista de la cultura, pues en la primera tenemos el naturalismo humanista de signo optimista, en antropólogos como Taylor, eh, Malinowski y Harris, que sostienen una conceptualización específica de lo que es cultura o conjuntos culturales. Y en un segundo momento tenemos el naturalismo antihumanista, el signo negativo, bueno, en el cual algunos autores como Cagle y Daquean han abordado, ¿no? Eh, en el segundo tenemos el materialismo anticulturalista, que es el humanismo contracultural, autores antiguos y por supuesto modernos como Diógenes, Epicuro, el ascetismo cristiano, Antonio de Guevara, Rousseau, Levi Strauss y Cézanne. Y en un segundo momento el infrahumanismo, con autores como Desmond Morris o el proyecto Gran Simeón. Y en el último tendríamos un materialismo humanista de signo optimista y por supuesto que hay uno de signo pesimista. En el optimista tendremos a Marx con el materialismo histórico. Digamos, en unos momentos Marx también podría aparecer de signo pesimista, sobre todo en su colaboración con Engels. Pero digamos aquí yo supongo que lo está pensando en lo que se refiere al lado ideal de Marx, autor de El Manifiesto del Partido Comunista, etcétera, ¿no? A Freud y el psicoanálisis, por supuesto, que estaría ubicado dentro del signo optimista. Y en el segundo, como signo pesimista, pues tenemos el posmodernismo en la figura de Foucault. En el prólogo, Gustavo, bueno, quiero resumir digamos, el punto de partida. No todavía justificando, porque eso lo deja para el primer capítulo, lo que no es básicamente el libro, sino resumir en una idea general de lo que va a tratar el primero y bueno, y el resto de los capítulos, ¿no? Él considera que la idea de cultura pues tiene un raigambre eminentemente espiritualista, eh, derivado de la cultura germana, como señala Culture, en ese sentido de cultura objetivante envolvente, frente a a una cultura subjetual que no que está contenida, ¿no? Esta dicotomía que, por supuesto, como señalaba en el cuadrito, no tiene que ver con la idea de dicotómica entre cultura hombre o hombre en la relación hombre-naturaleza, es la que sostiene la filosofía alemana y desde ahí se parte, ¿no? Para pensar lo que es cultura, por ejemplo, cultura alemana o cultura inglesa o cultura hispana, ¿no? Por un lado tenemos eso y también la raigambre inglesa que aporta en mucho a la conceptualización de lo que es cultura, ¿no? En ese sentido, ambas podrían englobarse dentro de lo que el obispo George Berkeley consideraba como la idea espiritualista de la cultura, en un sentido eh, eminentemente puritano. Él señala el mundo, o sea, el lenguaje entre Dios y el hombre, no es un conjunto de formas ofrecidas por una naturaleza material, sino un conjunto de símbolos, un lenguaje capaz de ser interpretado por la propia actividad cognoscitiva del hombre en el momento en el que está recibiendo los mensajes del Espíritu Divino, ¿no? Em, y dentro de la raigambre alemana, por supuesto que todo llega a su punto culminante en Kant. Sobre todo aquí Gustavo Bueno nos cita la obra de Crítica del Juicio Teleológico, el párrafo 83, donde se señala ya una idea premoderna de lo que es la cultura en un sentido este, pues filosófico. Dice la capacidad de un ser natural, nos dice Kant, para cualquier fin, es decir, la capacidad de ponerse fines él mismo, denomina formación Bildung o cultura, ¿no? Aquí Bildung opuesta a Kultur, ¿no? Kultur, recordemos, bueno, eso lo veremos ya en la siguiente sesión, cuando vemos lo que es la cuestión terminológica y la diferencia entre Bildung
y Kultur, pero cultura pues hace referencia a una raigambre filosófica que tiene que eh, ver con el trasunto latín, grecolatino, es decir, en su nominación etimológica nos retrotrae a cierta materialidad, a ciertas capas materiales que tienen que ver con el campo y con el ejercicio material del campo. Eh, es decir, de ahí se desprende una suerte de metáfora para conceptualizar lo que es cultura en la filosofía alemana. Y el caso de Bildung, que está, por supuesto, más ligada al sentido de paideia griega, y bueno, que algunos autores lo traducen como formación, formación de conciencia o la formación de conciencia para sí, también la formación externa que lleva a cabo el individuo en un sentido educativo, y que correspondería al término Bildung, ¿no? En este primer momento, Gustavo Bueno señala también que es pertinente ver a la filosofía hegeliana como también como un punto de partida para la concepción de cultura, ¿no? Recordemos Hegel es posterior a Kant, ¿no? Y bueno, aquí ahondando un poco en las filosofías materialistas de la cultura, como tradicionalmente opuestas a lo que es esta raigambre de idea espiritualista de cultura, pues tenemos la perspectiva etológica, que es, digamos, un punto de vista crítico con respecto a la idea espiritual de cultura, y que hace hincapié sobre todo en los animales, en el determinismo causal, biológico, histórico de las especies para explicar lo que es cultura, ¿no? En ese sentido se deriva todo lo que es la tradición antropológica, que ya andaremos en otros videos. Y aquí señala oportunamente Gustavo Bueno la crítica de Joan Ginares, que es el concepto de la cultura en el joven Herder, y básicamente la exploración que hace Ginares en torno a la obra de Herder es abogar por cierta concepción naturalista que está implícita en Herder, en la cual hace una mediación interesante, filosóficamente hablando, entre las dicotomías, ¿no? De naturaleza y hombre, señalando que, por supuesto, en Herder se encuentra un punto de vista naturalista que valdría la pena tener en cuenta y que, por supuesto, tendría una raigambre ontológico-materialista en la perspectiva etológica, ¿no? Y por eso hay que tomarlo en cuenta, siendo que parte también de la misma tradición alemana y por lo tanto Gustavo Bueno de entrada señala que si bien es puntual la crítica que hace Linares al libro, ¿no? del mito de la cultura a partir de este artículo, no deja de ser eminentemente metafísica, ¿no? Dados los puntos de partida del naturalismo en Herder, ¿no? Eh, pero bueno, habría que rescatar, como señalaban ahorita, la cuestión del Bildung y del Kultur, porque aquí lo van a entender como el Bildung como cultura subjetual, es decir, más referida al individuo, y el Kultur en un sentido envolvente como futura cultura objetual, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con los estudios antropológicos, ¿no? En ciertos momentos donde el término Kultur y Bildung no van a ser discernibles, se debe justamente a la cuestión hegeliana, ¿no? Y señala aquí Gustavo, bueno, ¿no? Bildung al español como cultura ha dejado fuera el hacerse preguntas de por qué Hegel no empleaba en ciertos momentos el término Kultur, y si acaso quería plantear, digamos, una posición con respecto al trabajo de Fichte, o a la raigambre que tenía Kultur en el lenguaje natural alemán en ese momento, en un sentido, digamos, vulgar del término, Kultur, y que por supuesto Bildung tenía una presencia más, digamos, académica en ese sentido, ¿no? Dejando fuera esas preguntas, por supuesto.
este, confunde mucho la cuestión de, dado que en Hegel no aparece esta notable diferencia entre Bildung y Kultur, el, las referencias que tienen que ver con eso, ¿no? Con lo que es cultura en español, ¿no? Y bueno, digamos, ese sería, digamos, un primer momento en la confusión filosófica, pero también tenemos lo que en el siglo XX va a ser el univocismo cultural y equivocismo cultural, ya como derivadas de estas confusiones y ambigüedades este, pangermanas, de la filosofía pangermana, aplicadas ya al mundo hispánico, y al mundo francés, por supuesto, y a otras latitudes, ¿no? Tenemos la concepción, por ejemplo, de las esferas culturales como si fuesen meras alternativas numéricas de una misma especie, con meras especies de un mismo género porfiriano, que es como la tradición antropológica ha entendido el univocismo. Por encima de sus diferencias, fuera siempre posible regresar así, dada una esfera cultural determinada, hacia unas estructuras esenciales comunes a todas las culturas, pensando en un caso específico, por ejemplo, Brasil, ¿no? Visto desde los cultural studies, tendría una raigambre eminentemente portugués, dado que hay un rasgo, una estructura esencial común a lo que es ser portugués, ¿no? Y estructuras que se mantendrían por encima de estos fenómenos que para el univocismo cultural serían meros accidentes históricos, ¿no? Y por otro lado tenemos el punto de vista del equivocismo cultural, otra vez definido de una forma dicotómica al univocismo, que está presente en lo que es el relativismo cultural y a la inconmensurabilidad de todas las culturas y en consecuencia la necesidad de acogerse a la metodología EMIC al considerar cada cultura y que por supuesto este punto de vista es el que está en boga en la antropología actual, y sobre todo en las metodologías de la antropología actual con el observador participante. Y por supuesto el peso que tienen todos estos puntos de vista del relativismo cultural referidos ya a las políticas culturales, de los, como dice Gustavo, bueno, de los ministerios culturales de cada país o de las secretarías culturales de cada país, ¿no? Que adoptan, digamos, este punto de vista EMIC, proclamando la equivalencia de lo que es una estructura o un rasgo común o esencial derivado del univocismo cultural, porque aunque el equivocismo esté en dicotomía con el univocismo, sabemos que toda dicotomía, por más opuesta que esté, pues toma como referencia a su inmediato anterior, ¿no? Al que está opuesto, en este caso el univocismo, proclamando pues la equivalencia cultural, supongamos por caso de Senegal, a China o Inglaterra, ¿no? Y colocando en una misma vitrina objetos de diversas culturas, entre comillas, basados en esta metodología con el objeto de preservarlos, ¿no? Tenemos también el término de esferas culturales, que es otro término que va a abordar Gustavo Bueno. Bueno, por esferas culturales mantener básicamente el ejercicio de sustantivación de las culturas. eh, y este ejercicio de la sustantivización de las culturas, por supuesto que tiene que ver con una relación nociológica, un punto de vista nociológico, no ontológico, de lo que es una determinada cultura, ¿no? Entre comillas. Tenemos aquí, por lo tanto, que las ciencias pueden considerarse como instituciones culturales, ¿no? Que es como todavía se sostienen ciertas narrativas, ¿no? El pensar la matemática griega, la medicina china, la astronomía maya, etcétera, ¿no? Otro término que se deriva de ahí, pues es la seña de identidad, y por supuesto la de identidad cultural que se abordará más adelante, que es la emanación y la tempora del espíritu humano, de alguna, otra vez manteniéndose en la rúbrica de lo que es la idea espiritualista de cultura, como algo que emana y que otorga una persistencia a en este caso, a la entidad que se concibe así como históricamente diferente de otro pueblo, ¿no? El espiritualismo sí pondrá en la cultura en cuanto tal el
manantial en un sentido metafórico, en donde emanan los valores supremos de la humanidad. Por supuesto, todo esto nos conlleva al terreno de la moral, sobre todo cuando ya hablamos del plano político, en el que se tiene que preservar algo, como señalábamos, ya sea adoptando un punto de vista univocista o equivocista de lo que es cultura, de todos modos está dentro de la misma idea espiritual de lo que es cultura, ¿no? Ya poniendo en equivalencia todos estos objetos del museo, para preservarlos se les da, digamos, un valor supremo, este, porque ese es el valor de la preservación, de acuerdo a lo que sostienen las instituciones. Moral, evidentemente, porque es bueno preservar, ¿no? O es correcto preservar. Y dejan fuera, como en todo ejercicio moral, la cuestión de lo que es lo malo o lo perverso, ¿no? Tenemos aquí, por supuesto, la reacción materialista que ya señalábamos en el cuadrado, que es la devaluación metódica y la reducción a la etología, que es lo que Gustavo Bueno quiere apuntar, ¿no? En un primer momento, si nos encontramos con esta situación, tendríamos que llevar a cabo, pues, un proceso de devaluación metódica, ¿no? Si hay una valoración, una preservación de estos objetos que dejan fuera eminentemente lo que es perverso o malo en los mismos objetos, o también en los mismos actos culturales, digamos, porque el mito de la cultura es eso, no solamente objetual, sino también referir, este, bueno, hechos específicos pueden ser, digamos, ejercicios lúdicos, preservaciones de canciones, etcétera. este, o también inclusive especies, ¿no? Completas que se preservan. Bueno, a lo que debemos recurrir es a una devaluación metódica de eso, ¿no? Como una reacción material a este reduccionismo que se lleva a cabo desde el plano espiritual, ¿no? Lo cual equivale también a hablar de otro reduccionismo, que es el reduccionismo a la etología, ¿no? Como señalábamos, recurrir a la cuestión de las especies eh, como, digamos, uno de los tantos momentos críticos que se podrían llevar a cabo a esta valorización excesiva que se hace de la seña de identidad, ¿no? Eh, y bueno, tenemos aquí la otra parte que tiene que ver con el ascenso de la cultura y el simultáneo incremento de la confusión de sus significados. Pregunta Gustavo Bueno que ¿acaso la cultura del universal patrimonio no debe ser entendida desde el principio como una cultura cuyos contenidos han de ser necesariamente nuevos, como una cultura de vanguardia, expresada incluso en una lengua nueva? Pues solo en esta hipótesis la universalización de una cultura particular, siempre en su génesis, podría llegar a ser una cultura de universal patrimonio, no solo de hecho, como cultura cosmopolita, que incluye, por ejemplo, hoy en día los términos, y bueno, y un excesivo uso de los términos de cultura de, ¿no? En este caso de cultura del fumar o cultura de la Coca-Cola, que son los ejemplos que pone aquí, Gustavo Bueno, en las mitades del siglo XX, sino también de derecho, ¿no? Y bueno, esto es cuestionar básicamente la valorización que se hace de lo que decimos, ¿no? De los actos o de los objetos o de las especies o de cualquier otra entidad que se universaliza, ¿no? En un sentido moral. ¿O acaso una cultura de universal patrimonio puede ser otra cosa que la representación científica de todas las culturas? Lo que equivaldría a una universalización de la antropología, que es básicamente lo que sostiene los ministerios culturales y las secretarías de cultura, ¿no? En distintos países. O más bien el ejercicio de todas ellas. Dice, cualquiera de estas alternativas parece ser absurda, es decir, utópica. El conocimiento científico por cada individuo perteneciente a una cultura dada, o sea, de todas las demás, no lo convierte o sea, todas las culturas ya en un sentido particular en culturas de universal patrimonio, salvo suponer que todas ellas fueron compatibles y que el antropólogo universal, un supuesto antropólogo universal, lo cual no existe, pudiese concebirse como un sujeto no adscrito a ninguna cultura concreta. Es decir, una cosa es conocer las modulaciones de las estructuras del parentesco y otra cosa es practicar a la vez, inspirados por el espíritu del humanismo integral, el matrimonio árabe, la poliandría o la
monogamia, ¿no? Es básicamente la postura absurda a la que nos podría llevar la excesiva valorización del patrimonio cultural, ¿no? Una imitación burda desde el punto de vista, como señalamos, desde el punto de vista EMIC, de lo que es de lo que es un objeto cultural, ¿no? Una seña identitaria. Y la pregunta clave aquí es cómo se puede ejercitar a la vez el sistema de castas o el sistema democrático, cómo se puede ser a la vez antropófago y vegetariano, aunque sea invocando la máxima de Terencio, ¿no? Homo sum humani nihil alienum puto, ¿no? O sea, es decir, a lo que nos lleva el absurdo es no solamente también a las prácticas, sino también a la contradicción misma de esas prácticas, eh, que pues en términos prácticos tampoco es posible, ¿no? Eh, Todo esto es lo que conlleva el mito de cultura, ¿no? En un sentido espiritual. Eh, el término cultura, tomado en toda su amplitud, es decir, como concepto antropológico, cubre ese todo complejo del que habló Taylor, y por tanto, no solo las diferentes capas en las que cabe situar a sus diferentes componentes, es decir, la capa subjetual, que es la intrasomática, la capa social, que es la intersomática, y la capa material extrasomática, todas ellas, con supuesto, con sus componentes, son para la idea de cultura objeto de preservación, sino también a las diferentes esferas o círculos de cultura en un sentido etnográfico, ¿no? El término de conscrita, utilizado por las instituciones públicas, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con la idea espiritual de cultura, ¿no? Otras veces la cultura circunscrita tratará de definirse apelando a categorías sociológicas, no solamente a la cuestión espiritual. De ahí que aunque existe una dicotomía, como señalaba, entre punto de vista materialista y punto de vista espiritualista en lo que tiene que ver con filosofías de cuño cultural, aunque existe esa oposición, parten de lo mismo, ¿no? Es un intento de mitificar el término cultura sin definirlo completamente, ¿no? Aunque recurras a categorías sociológicas, antropológicas, queda circunscrita en en el mismo mito. Como ocurre cuando se la interpreta, en el caso de la antropología, se habla de cultura del ocio, por ejemplo, cultura del tiempo libre, frente a la cultura del trabajo, por supuesto, no del trabajo de quienes fabrican la cultura, dice Gustavo Bueno, que tienen sus orígenes históricos en el domingo, por ejemplo, ahora ha pasado de ser el domingo, que era un día de culto, a ser el día de la cultura o día del espíritu, y de ahí la derivación de cultura del ocio, ¿no? Porque se requiere para eh, asistir a eventos culturales, etcétera, ¿no? Es decir, hay una correlación, aunque resulte opuesta entre la idea espiritual y la idea material de cultura, porque justamente la cultura en sí constituye un mito, ¿no? Y esa correlación es interesante, como lo señalábamos aquí, ¿no? Es decir, este, parte de un supuesto que, bueno, lo abordaremos también con más detalle, eh, alemán, evidentemente protestante, que tiene que ver con el reino de la gracia, ¿no? Cultura se remite básicamente al reino de la gracia, donde se coloca al hombre como el fin último de la naturaleza. Recordemos la definición kantiana, que se asemeja un poco a esto, la que ya vimos. Claro que con el cuño protestante se le añade la cuestión del hombre como creación perfecta de, de la entidad divina, o creación perfecta en el séptimo día de Dios, etcétera. Es decir, fin último de esta naturaleza, y que, por supuesto, más allá del hombre no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, esto lo sostiene claramente ya en las posturas filosóficas del siglo XX, ¿no? Desde otras perspectivas, la cultura espiritual dominical será vista como dotada de una potencia intrínseca comparable a la que posee, por ejemplo, la cultura material de los martillos o de los fusiles. Y esto es interesante porque si bien en un principio podría pensarse que es eminentemente receptiva a la idea, ¿no? De cultura espiritual, este, de cultura, pues lo pensamos de manera inadecuada, ¿no? Porque en realidad sí hay una
una cuestión militante de lo que es la cultura material, ¿no? Y bueno, eso lo notamos sobre todo ya en el siglo XX, ¿no? Con los regímenes que se dicen de izquierda, poniéndolo entre comillas, ¿no? Que hacen hincapié en la defensa y en la promoción, inclusive en la militancia de la cultura o para combatir la cultura burguesa, ¿no? Y no solamente ocurre con esta capa, que tiene, con esta capa intrasomática, ¿no? Sino también con la relación, científica. Dice unas veces, en efecto, es el objeto quien dignifica la ciencia, que lo considera aún en el caso verdaderamente sorprendente en que en esta ciencia sea solo la ciencia que se busca o de otro modo, aún en el caso de que el objeto de la ciencia no exista. Es el hecho de tener el objeto en el museo, el objeto del científico, el que ya dignifica todo el ejercicio científico, ¿no? Y es decir, toda la operatividad nociológica y teórica que involucra este ejercicio, solamente por el hecho de preservarlo, ¿no? De tener el objeto que determinado científico usa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el sistema polifásico que empleó Tesla, ¿no? O sea, por el hecho de tenerlo en el museo, tendríamos que pensar ya en toda la propuesta de Tesla referente al sistema polifásico, pero ¿cómo lo pensaríamos? O sea, como lo están planteando aquí, sería una idea mitificadora de ese objeto que representa ese momento específico de la ciencia, pero no la propuesta de Tesla del sistema polifásico, porque la propuesta de Tesla del sistema polifásico es verlo a partir de las coordenadas numérico-nociológicas que está planteando el sistema de corrientes, que no se queda, por supuesto, en un sistema meramente polifásico, sino que avanza, ¿no? Que es progresivo y que, por supuesto, tiene que ser modificado, ¿no? Eh, pero bueno, planteándolo desde esta idea, Dios significa la teología, ¿no? Entre todas las demás disciplinas filosóficas, por supuesto que el hombre lo pone a la antropología en el puesto más elevado de las ciencias positivas, ¿no? Y esto visto desde el punto de vista de la antropología es algo necesariamente positivo, ¿no? En algunas es la ciencia la que irradia su prestigio sobre su objeto, ¿no? Y bueno, eso ocurriría solamente pensando en casos específicos como la teoría de relatividad einsteiniana, ¿no? O, por ejemplo, las leyes de la gravedad de Newton, que solo por el hecho de denominarlas y tener una exposición sobre ellas, pues ya se convierten en un objeto eminentemente cultural, ¿no? Es decir, reivindicado solamente por el hecho de que existen tales teorías, ¿no? Pero no de que las teorías son objeto de discusión o objetos de cambio este, dentro de una comunidad científica que las discute, ¿no? Pues esto lo deja fuera, ¿no? La idea eminentemente antropológico o antropológico-social de cultura que, como decía, nos lleva a la idea espiritual de cultura. Por tanto, el reconocimiento nociológico no puede confundirse con el reconocimiento ontológico o axiológico, y esto es importante, ¿no? Es lo que señalábamos para el caso del objeto científico, ¿no? O sea, el punto de vista en mi antroposociológico lo presentaría el reconocimiento de una equivalencia del objeto solamente desde este punto de vista nociológico, pero la ciencia no se queda solamente en este nivel nociológico, hay una modificación material, es decir, ontológica, del objeto, en este caso del sistema polifásico, ¿no? Eh, o en otros casos del sistema propuesto por Einstein o Newton en relación a la física cuántica, ¿no? Ah, tenemos, por ejemplo, aquí el uso reiterado de cultura D, que se utilizan como fórmulas destinadas a designar tipos de conducta que parecerá necesario aceptar, al menos como hechos que o bien consolidan el sistema o al menos no lo comprometen. Y pregunta Gustavo, bueno, ¿no se está viendo estas pautas de conducta de la manera como el antropólogo funcionalista considera otras pautas culturales que por el hecho de ser diagnosticadas como tales resultan al menos reconocidas como mecanismos funcionales del sistema? Si se habla de cultura de la corrupción, o sea, de los funcionarios o de los partidos políticos, no es porque se esté ensayando una especie de justificación funcional, vale para el mismo caso de la ciencia, pero bueno, en este caso en el terreno político. Y la pregunta es, pues, ¿acaso la corrupción administrativa, considerada desde un punto de vista funcionalista, no contribuye a la eutaxia del régimen político?
en la medida en que mantiene interesados y apiñados en torno a su causa, a sus agentes. Eh, es decir, todo esto, a esto nos conduce el mito de cultura, ¿no? A la reiteración expresiva de una cultura de... eh, es innegable que la aplicación extensiva de la idea de cultura a contenidos tan diversos arrastra como efecto muy probable una devaluación de los componentes axiológicos implícitos en la propia idea, de la misma manera que ocurre con la aplicación extensiva de la idea de lo clásico, eh, y con la ambigüedad que también acarrea el término clásico. Pero tales devaluaciones no llegan al límite y conservan antes la tendencia a elevar lo que parece más humilde, que a deprimir o erosionar lo que parece más elevado. Entonces la pregunta es, en este caso, ¿no está desempeñando la idea de cultura en nuestro tiempo funciones de un mito oscurantista y confusionario? Eh, y bueno, con esto básicamente se cierra este primer apartado, que son que es la explicación de esta idea o reflexión de esta idea de espiritual de cultura, ¿no? Nos dice Gustavo Bueno, las leyes de los mitos son las mismas leyes operatorias, o sea, las leyes de logos repetibles que presiden nuestras manipulaciones con las cosas, solo que aplicándolas en condiciones sui generis que llevan a veces a los hombres a los límites de la estupidez, lo cual no quita el hecho de que el mito contenga en sí una impronta crítica como relato, ¿no? Por supuesto, tan válido como el relato de Logos, ¿no? Otras veces, y bueno, pone, por ejemplo, véase a Platón, ¿no? Otras veces los mitos abren posibilidades combinatorias asombrosas y sugieren semiverdades, protoverdades o sencillamente procedimientos de organización de la percepción del entorno, como ocurriría con los mitos primitivos, ¿no? Este, de África o, o del mundo mexica, ¿no? Los mitos, aun en los casos en que proceden de ilusiones perceptuales o lúdicas, pueden llegar a perder la conexión con sus componentes originarios, adquiriendo la forma de una revelación. De este modo, el relato mítico, érase una vez, podría comenzar a presentarse como la expresión de un dogma, en aquel tiempo de una verdadera historia intemporal o eterna. Y puede afirmarse que el relato bíblico sobre el origen de Eva, a partir de la costilla de Adán, tal como fue interpretado ad literal, durante siglos y siglos, como otro tipo de relatos también, perdió toda conexión con su probable origen irónico, simbólico, hipotético y se convirtió en un dogma categórico. En este sentido, es importante tener en cuenta que el mito involucra su contrapartida, como hemos abordado a lo largo de esta sesión, que por supuesto está definida en relación al propio proceso de mitificación, que es el de desmitificación, que se debe entender por elevación y por descendente, ¿no? Es decir, por elevación, el mito, la desmitificación nos llevaría al dogma, como en el caso del relato bíblico, o por cuestión descendente, la desmitificación podría entenderse en un sentido volteriano, racionalista, de desmitificar mitos para volver a reconstituir otros mitos, ¿no? Si suponemos que mito arrastra la connotación crítica, es tanto como afirmar que ese relato no es demostrativo, y eso es a lo que no quiere llegar Gustavo Bueno en este libro. Por ello, solo cuando la operación de desmitificación se aplica la misma consideración o cualificación como un mito que alguien, es decir, desde un punto de vista ético, haya hecho de un relato que se ofrece desde un punto de vista ético como dogma, estaría justificado entender sin más la operación de desmitificación en un sentido descendente o racionalista. Sería una interpretación ética del relato, por ejemplo, del mito dogmático, ¿no? Y que nos llevaría a una reconstitución mitológica de nueva cuenta, ¿no? En este caso del racionalismo. Y bueno, yo hasta aquí eh, lo dejaría. Perfecto, estimado Uri. Muchas gracias.